En algunas ocasiones van a haber necesidad de algunas cosas que nos hagan recapacitar de nuestra condición de vida. Esa vida espiritual si está dormida para poder despertar a la verdadera. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 26, los últimos versículos y espero que Dios hable a tu vida. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y hoy nos toca Mateo capítulo 26. Para aquellos que me acompañan pido disculpas, sigo teniendo dificultades, pero esta semana todavía no me sentía al 100%, trataba de grabar y terminaba tosiendo, cosas así, así que pido las disculpas del caso. Pero bueno, vamos a empezar y ahora vamos a ver capítulo 26 de Mateo, donde nos vamos encontrando sobre el complot para obviamente arrestar a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Capítulo que tiene es muy rico, obviamente, en muchas ilustraciones, pero vamos a ver cuando Pedro niega a Jesús. Obviamente está esa profecía, vamos a decir así, que Jesús se cumple, en la cual Pedro iba a negar a Jesús 3 veces. Y en los últimos versículos terminamos leyendo del capítulo 26 la siguiente línea, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Algo que vemos en la vida de Pedro, que era impulsivo, era un Pedro que él era el primero que hablaba, era Pedro el que sacaba la espada, era Pedro que decía: tú eres el Cristo. Pero Pedro también, en su parte humana, tuvo este gran error, quizás para algunos podríamos catalogarlo como el error de Pedro, ¿verdad? Pero también Pedro tenemos que ser loables en el sentido de que él tuvo un arrepentimiento. Lo vemos que cuando se encuentra con Jesús, él no huye, él no escapa, él enfrenta que Jesús lo confronta diciéndole: Pedro, ¿me amas? Y él sabía que tenía que responder. Pero cuando vemos acá a Pedro, vemos que en el versículo 14:74 dice que entonces él comenzó a decir: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. En ocasiones vamos a necesitar algo que nos vuelva a despertar del letargo que estamos viviendo, quizás de la vida espiritual. En algunos casos he conocido personas donde han conocido de Dios, saben de Dios, pero sus vidas están prácticamente como adormecidas en su propia vida. En algunos casos no necesariamente un pecado, simplemente una vida cómoda, una vida donde no quieren compromiso con el Evangelio, pero algún gallo tiene que despertar o volver a ser en sí, para que volver en sí puedan buscar más del Señor. Recuerdo la historia, o viene a mi memoria, cuando el hijo pródigo se da cuenta que está en medio de los chanchos, en medio de esa inmundicia, en medio de ese lodo, ¿verdad? Y él se da cuenta que volviendo en sí, recordó que su padre, en la casa del padre, podría estar mejor. En algunos casos, como Pedro, necesitaremos como un gallo que nos haga despertar de ese sueño quizás que estamos, de esa manera en la cual pensamos que estamos bien, pensamos que vamos en el lugar correcto, pero la Biblia dice al final su camino es de muerte. Ahora, si hoy por hoy estuvieras en el momento en que Pedro estaba hablando de Jesús, recordemos un detalle: Pedro conoció a Jesús, Pedro estuvo viendo cómo él hacía milagros, Pedro vio de primera mano cómo sanó enfermos, cómo liberó endemoniados, cómo pudo dar libertad a personas que estaban cautivas. Pero en el momento, él simplemente negó a Jesús. No podemos juzgar a Pedro, que muchas veces no hemos sido igual. No podemos juzgar a Pedro y decir: yo nunca negaría a Jesús. En muchas ocasiones le hemos dado la espalda. Lo bueno de esta historia es que dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Y como dice los bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo.
Una cosa es tener un remordimiento. Judas tuvo un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Pedro tuvo un arrepentimiento, lloró amargamente, es decir, lloró con lamento, lloró sabiendo que le había fallado a su Señor. Si hoy te tocara a ti, si el gallo cantara hoy para tu vida, ¿qué actitud vas a tener? ¿Cuál va a ser la respuesta tuya? ¿Qué vas a determinar y decir, Señor? Sé que eres hombre justo, sé que eres el Dios justo, pero siento que no me puedo acercar y sigues tu vida. O puedes decir, Señor, sé que eres grande en misericordia, bueno y simplemente grandioso en bienaventuranza hacia mi vida. Perdona mis pecados. La Biblia dice que mientras sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Es tiempo de que la gracia siga abundando, pero un gallo te tiene que quizás despertar. Si quizás ese es el gallo del Evangelio que tiene que despertar tu vida, entonces espero que sea así, que la palabra pueda llegar a tu corazón y darte cuenta que no es tarde todavía, que todavía hay tiempo de arrepentirse. Oremos. Señor, ¿cuántos de nosotros necesitamos quizás en algún momento un gallo? Necesitábamos un gallo que nos despertara. Y vino esa palabra que nos volvió en sí. Señor, gracias porque hemos podido escucharlo y hemos podido venir al arrepentimiento. Señor, cuando tú enfrentaste a Pedro, no para hacerlo sentir mal, sino para simplemente hacerle mostrar su error, pero que también con amor y gracia, Señor, lo perdonaste y, Señor, lo restituiste. Así quieres hacer en la vida de muchos, Señor. Te damos gracias, Señor, y Padre, queremos pedirte que si hay necesidad para aquellos que conocemos que están alejados, puedas hacer cantar un gallo de una manera figurativa, que alguna palabra llegue, que algún consejo llegue, Señor, pero que recapaciten, entonces que puedan llorar sobre su pecado, pedir perdón y recibir tu gracia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga. Seguimos aprendiendo así de la Biblia capítulo por capítulo. Déjame un comentario, déjame saber qué versículo también de este capítulo haya hablado a tu vida y seguimos aprendiendo más de la Biblia así capítulo por capítulo. Que Dios les esté bendiciendo. Saludos a todos. Espero poder retomar bien nuevamente día a día, pero bueno, vamos a ir poco a poco, pero ahí vamos sabiendo. Pero díganme ustedes también, ¿qué les parece? ¿Uno diariamente o uno o dos por semana? Escucho sus comentarios, los leo y seguimos aprendiendo. Que Dios les bendiga.